Primer Reyes capítulo 13. Hay una historia. Yo no quiero justificarme ni nada, pero ahí está. Y un poquito en el contexto antes de leerlo. Aquí ya está dividido el reino. Están familiarizados el reino de Dios, Israel, vamos a llamarlo así. El pueblo de Dios, correctamente hablado. El pueblo de Dios en algún momento se dividió, la nación de Israel se dividió, esa nación de 12 tribus que conocemos, que ubicamos, los 12 tribus, las 12, bueno, esas 12 tribus en algún momento se dividieron, realmente duró muy poco como reino, como país, como ciudad unificada, duró muy poco. Primer rey Saúl, segundo rey David, tercer rey Salomón, y en el hijo de Salomón, Roboam, se divide el reino, se da una situación y se da ese quebrantamiento y ya se queda el reino del norte con 10 tribus, Jeroboam como rey, y en el reino del sur se queda Roboam, descendiente de David, el autor de los Salmos, descendiente de Salomón, el autor de los Proverbios. Y se da una situación en el reino del norte donde empieza un distanciamiento, empiezan celos y empiezan a levantar altares, empiezan a levantar lugares de adoración que no debían de haber levantado. Empiezan a hacer su propia religión, de alguna forma, empiezan a nombrar sacerdotes que no debían de nombrar, a nombrar y a tener liturgias que no debían de tener, y se da algo. En ese contexto se da algo. Un profeta, un hombre de Dios del reino del sur, de Judá, va al reino del norte a hablar con ellos y a señalar algo que está mal. He aquí un varón de Dios, es la expresión, y yo quiero que lo veamos como un varón de Dios, independientemente que sea un profeta. Muchos le llaman el joven profeta, a pesar de que no habla aquí de la edad, le llaman joven profeta, como que se lo tienen asociado a la falta de experiencia, y como si solamente en la juventud se pudieran cometer errores, y sin embargo la Biblia no le llama joven. Si tú lo buscas en Google, búscalo como el joven profeta. Sí, el joven profeta, sí lo tenemos ubicado. Pero no hay algo que diga realmente que era joven. Se da por sentado, pero no necesariamente. Te repito, los errores se pueden cometer independientemente de la edad. Bueno, la historia es de un varón de Dios. Y allí donde sí podemos encontrar. Dice el verso 1 del capítulo 13. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Betel es esa otra ciudad, ese lugar al que se levantaron altares que no deben levantar. Y estando Jeroboam, ese otro rey del reino del norte, junto al altar que no debía tener, para quemar incienso, aquel varón de Dios clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas sobre él, sobre él será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, y aquí clamando contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle, arréstenle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar, la mano del rey. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Verso 11.
moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le enseñaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuiste. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta viejo que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, ni entrara tu cuerpo, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. He aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová lo ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensíllenme un asno. Y ellos lo ensillaron, y se fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Bueno, ahí le paramos. Luego continúa con algo, pero hasta ahí. De esas historias les comparto que normalmente les saco la vuelta. La conocí hace muchos años, la leí hace muchos años. Es un varón de Dios, no sé por qué le llamen el joven profeta. Es un varón de Dios, es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios con una misión, es un hombre de Dios con una instrucción. Como cualquiera de nosotros. Somos hombres de Dios con una instrucción, con un señalamiento, con una misión, con una tarea. Para él la tarea era ir a llevar un mensaje, señalar algo que estaba incorrecto, y con una misión muy sencilla y condicionada de pronto, porque estaba condicionada. Vas a ir, vas a decir lo que tienes que decir, no te vas a quedar allí, no vas a participar con ellos, no te vas a sentar a comer con ellos. No es la primera vez que vemos esto en la Biblia. Es común que en la Biblia digas: oye, hay gente con la que no te debes sentar a comer, pues relacionarte, intercambio, pero hay algunos con los que no te debes sentar a comer, con los que han negado la fe, con los que contradicen la palabra de Dios, ni a comer te sientes. A veces perdemos de vista que comer es algo muy íntimo. Comer es algo muy íntimo. Comer no es cualquier cosa. Y bueno, este personaje tenía esa instrucción: ni a comer te quedes. Le ofrecen quedarse a comer con el rey. Él recuerda su misión y recuerda que le ha sido ordenado que no se debe de quedar ahí. Él conoce y tiene muy claro lo que debe hacer.
Y no se queda, le ofrecen presentes, no se queda, él no va a venderse, él no va a vender su integridad, no la va a cambiar por la instrucción que tiene de parte de Dios, y continúa hasta que viene alguien astuto. Desconozco los motivos, no puedo saber los motivos por los cuales este viejo profeta va. Tampoco sé por qué ese viejo profeta, porque pareciera que sí era un profeta, tampoco sé por qué esa misión no se la dio al viejo profeta. ¿Por qué Dios desde el principio? Esto es una pregunta que no me puedo responder, pero sí me hago esa pregunta. ¿Por qué Dios desde el principio no le encargó al viejo profeta que llevara a cabo esa misión? ¿Por qué tiene que venir alguien de fuera? No sé. Lo que sí sé es que este viejo profeta mintió. Este viejo profeta va y busca a este hombre de Dios, varón de Dios, y le dice: regresa a la casa, ven a mi casa, quédate a comer con nosotros. Y el hombre, el varón de Dios, recuerda su misión. No debo quedarme, es más, ni siquiera debo de volver a utilizar el mismo camino que utilicé. No debo regresar sobre mis pasos, no lo debo hacer. Tiene muy claro. Y aquí donde este viejo profeta miente y dice que mintiendo: yo también soy hombre de Dios, y un ángel me habló y me dijo que te dijera que te regresaras y que comieras conmigo. Él está mintiendo. Se regresa, comen, y entonces viene un mensaje de Dios: se te dijo algo, no lo cumpliste, ya va a haber consecuencias. Vas a morir y no vas a ser enterrado en el sepulcro de tus padres. Y así pasa. Y es una historia complicada, es una historia que a mí me suena, se los voy a decir, exagerado. Entre mis pensamientos he dicho: se me hace que Dios exageró. Te repito, no es la primera vez que veo yo eso. Hay al menos 2 pasajes más que me vienen a la mente donde yo siento que Dios exageró, que me parece a mí que exageró, que me parece a mí que no debía llegar hasta ese, yo llamaría extremo. Pero por otro lado también pienso que si en mis propios pensamientos no estoy de acuerdo con Dios, tal vez tiene que ver con que ya me desvío del camino, sin querer ser exagerado. Pero Dios es puntual en su instrucción. Honra a tu padre, honra a tu madre, no provoque el aire de los hijos, trata bien a la esposa. Es puntual. Y hay consecuencias cuando no hay puntualidad. Y esto pudiera sonar exagerado, pero si nos ponemos en esa posición, guardando la debida proporción, aún así, también somos hombres de Dios, también somos varones de Dios. Varones de Dios con una instrucción y con una enseñanza. Que la muerte no esté ocurriendo en mi vida no significa que de pronto no la merezca. Y yo sé que estoy sonando muy exagerado, pero que no esté ocurriendo, porque no es como si Dios vaya a estar interviniendo y pues la gente va a estar muriendo, no. Pero no significa que no esté ahí como referencia de la consecuencia que ocurre cuando nos apartamos. Hoy tenemos frases que de pronto determinan nuestra forma de pensar. ¿Qué tanto es tantito? Y en el qué tanto es tantito, que eso proviene de nosotros, eso no proviene de Dios, pero en el qué tanto es tantito, en el no pasa nada, en el pues que al cabo que, y que sí es cierto, yo me desvío y no pasa nada, y de verdad te desvías 1 grado y no pasa nada, es más, te desvías 100 grados y no pasa nada, de verdad. Hay quien puede salir y cometer un delito y regresar y la vida continúa igual porque la justicia no está ocurriendo, pero no significa que no merezcamos. Simplemente que pues hoy los hombres tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la justicia y la justicia no ocurre. No así la palabra de Dios, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si alguna vez has visto harina y pon harina con agua y no pasa nada, realmente no pasa nada. Agrégale un poco de levadura y vas a ver cómo eso se infló. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? La palabra de Dios sí dice: no te apartes de la palabra ni tantito, ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra de Dios sí nos enseña que hay caminos que nos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Este personaje fue engañado, y fue engañado por alguien que se dijo hombre de Dios, y en ese sentido, caramba, que pudiéramos ser engañados por personas que se levantan siempre en nombre de Dios. Hoy, con mucha facilidad, cualquiera se levanta y dice: soy profeta, o soy sacerdote, o soy pastor, o sin malas intenciones, pero de pronto hay quien comparte
Tengo años de no compartir versículos en las redes sociales. Tengo mucho. No significa que no sea palabra de Dios. Pero de pronto, no sé si me corresponde el andar compartiendo versículos irresponsablemente o mensajes irresponsablemente. Ahí, no, puedo compartir lo que yo he aprendido, pero pretender enseñar a quien no sé quién va a estar del otro lado, porque cuando publicas algo no sabes quién va a estar del otro lado. Y el efecto que pueda tener en alguien del otro lado. Puede sonar a que estoy desanimando a que se comparta. No, no desanimo que se comparta, al contrario, animo que se comparta, pero no a ojos cerrados. Y aquí tienes a alguien que no fue ojos cerrados, aquí tienes a alguien que abiertamente fue y engañó, y no debemos de perder de vista aquí a quien abiertamente está engañando. A quien abiertamente puede llegar a engañarnos, guardando, insisto, la debida proporción, pero somos varón de Dios. Y eres un varón de Dios, con una misión puntual. Ve y haz. Hoy la palabra ortodoxo puede sonarnos mal. Es que es ortodoxo como si decir ortodoxo fuera exagerado o recalcitrante o que lleva las cosas a niveles que no debiera llevarlos. Bueno, es que tratándose de la palabra de Dios no es llevar la palabra a niveles que no, es se lleva o no se lleva. Y nada más hasta ahí. Hace tiempo hice una dinámica con un grupo de muchachos y serví algunos vasos con agua y no tenía un problema en tomarla. Y luego les dije, vayan al baño, metan el vaso en el sanitario y a ver si se lo toman. Lo acababa de lavar y lo lavó alguien responsable. Hubo alguien responsable que se ocupó y revisamos de lavar esa taza sanitario, de lavarla y de clorarla y de limpiarla y de sanificarla. Muy bien, ahora sí, échale agua y sírvete de ahí. No, ¿por qué no? Porque está donde no debe estar. Oye, pudiera ser que esté más limpia esa agua que la que saca de acá el garrafón, y el garrafón no sabe ni cómo la purificaron, nada más tenemos confianza. Aún así, esto no suena bien. Bueno, hay cosas que no debieran sonarnos bien. Y todo lo que se dijo después, vaya, hay una primera instrucción para este varón de Dios. Ve y haz, cumple y regresa. Hasta allí. Pero luego viene algo más, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Espero no estarlos enredando, pero guardando la debida proporción, insisto, somos varones de Dios. Y a lo mejor nuestra misión no es ir a señalar un altar que está mal, pero nuestra misión sí es señalar algo que de pronto entre mis hijos, entre mi esposa, entre mi familia, o entre mis compañeros, o entre mis colaboradores, está mal. Hasta ahí. O simplemente es el honra a tu padre, o simplemente es peso y balanza justa, o simplemente es no provocar la ira, o simplemente lo que sea. Pero es mantenernos. Yo sé que el hubiera no existe, sin embargo es muy sabroso decir hubiera, cuando no es para mí, claro. Pero si este joven o si este varón de Dios hubiera hecho lo que Dios le pidió que hiciera, no lo hubiera pagado con su vida. Como también si yo hubiera hecho lo que Dios me dijo que hiciera, hay consecuencias que no hubiera tenido que pagar. Pero bueno, no hacia atrás, hacia adelante. También yo hacia adelante, si yo soy puntual y cuidadoso en hacer lo que Dios me señaló que hiciera, entonces lo que va a haber es vida, porque es lo que está en juego, y la vida es lo que se pierde cuando me aparto de la instrucción puntual de Dios. Y si pensamos en la vida no como en morir o dejar de morir, sino como en lo que se amplía o algo que se reduce, cuando yo pierdo amigos, o cuando yo pierdo relación, o cuando yo me pierdo la comunión, estoy perdiendo vida, y no es exagerado, pero hay áreas de mi vida que se pueden morir, simplemente, pues alguien dice, no, conforme creces pierdes amigos. ¿Por qué? Bueno, es que creces y es normal perder amigos. No, conforme creces debieras sumar más amigos, pero cuando no hay fidelidad, cuando no hay constancia, cuando me ocupo más de mis propios asuntos y los dejo de atender, entonces perdí amigos, pero no se perdieron por la edad, se perdieron porque les dejé dar importancia. Y ya, y en ese sentido hay cosas que se pierden. Bueno, hay una palabra inicial, hay una instrucción inicial, y debemos mantenernos en ella. Si yo lo redujera a una sola expresión, es no te apartes, o mantente en lo primero que nos dijo nuestro Dios, en la primera enseñanza, lo primero que señaló Dios, ahí mantente. Y si Dios señaló algo, ahí mantente, porque podemos ser engañados. Lo he dicho, buenas personas con buenas intenciones cometen grandes errores. Este es un varón de Dios con buenas intenciones que cometió un error, que permitió ser engañado. ¿Por quién? Pues por otro que se dijo hombre de Dios.
Y ahí, caramba, que se le revela a esta persona y le dice, yo también soy hombre de Dios. Y un ángel me dijo, pues ten cuidado con todos los que dicen un ángel me dijo. Ten cuidado porque es que un ángel me dijo, es que Dios me dijo, es que me dijo. Bueno, pues a mí también ya me dijo y hasta donde yo sé, Dios no se desdice. Hasta donde yo sé, no es como si Dios diera una instrucción y luego diera otra. No es así. Hubo un rey que le hizo cambiar de opinión y no fueron buenas consecuencias. Pero si Dios ya señaló, pues mantente. Si Dios ya habló de ofrenda, pues ofrenda. Si Dios habló de diezmo, pues diezmo. Si Dios ya habló de honra, pues honra. Si Dios ya habló de compartir, pues compartir. Si Dios ya habló de asistir, asistir. Si Dios ya habló, pues hasta ahí. Hazlo funcionar, simplemente hazlo funcionar. ¿Cómo? Bueno, es complicado, pero hazlo funcionar. Quédate ahí. Yo lo he dicho, si alguno está en Cristo, nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, no esa nueva obra, vamos a hacerla funcionar. En esa nueva obra, vamos a hacer que quede. Es una lamentable historia que te he dicho, tengo muchos años y difícilmente llego ahí porque me incomoda porque me suena a un Dios exagerado, me suena a un Dios severo, me suena a un Dios, bueno, ya, me suena a un Dios que, oye, pues espérame, pues el que culpa tiene, ¿no? El que culpa tiene, él hizo lo que debía haber hecho, ¿o no? Sí, fue y señaló, sí, fue, sí, bueno, entonces, oye, ¿por qué tenía que llegar a ese extremo? ¿Por qué no podía haberle dicho, oye, no debiste haber hecho una regañadita y un sapecito y se acabó? Es que no. Con la enseñanza, con la instrucción y con la encomienda no se juega. Y ahí, caramba, que a lo mejor como no está ocurriendo, entonces me desvío, le cambio, le modifico y se va adulterando, porque esa es la palabra, la enseñanza, la instrucción inicial de Dios. Y aquí es donde tengo que recordar, con Dios no se juega. Su instrucción es puntual y puntual y se acabó. Y ni tantito le agregues, ni tantito le quites, nada más de lo que pidió y nada menos de lo que pidió. ¿Qué es una víctima? No sé. Me puede sonar una víctima, ¿no? Fue la víctima del engaño. Pero lo cierto es que le llamaron rebelde. Lo cierto es que fue rebelde. Al final de cuentas hizo muchas cosas bien y solo hizo una mal. Pero la gente que está detenida o que está en la cárcel o algunos que han muerto no murieron por lo que hicieron bien, murieron por una cosa que hicieron mal. Y solo una cosa que hiciste mal es la que puede venir a acabar. Y de nada cuenta, porque para nosotros cuenta, pero lo cierto es que de pronto no, hiciste una sola cosa mal, y esa sola cosa que hiciste mal, que para mí pudiera sonar exagerada, para mí pudiera no ser grave, te repito, esto me batallo mucho en mi cabeza, batallo para compartirlo, porque, oye, no, es que me sigue pareciendo exagerado, de verdad, lo leo y me sigue pareciendo exagerado, y lo veo y me sigue pareciendo exagerado, y lo veo y me sigue pareciendo víctima, yo a él lo veo como una víctima. Es que lo engañaron. Pues sí, pero se dejó engañar. Pero es que no se dejó engañar, lo engañaron. Pues sí, pero fue rebelde. Pero es que mira, hubo alguien que se acercó y le dijo, yo también soy profeta. Y al final de cuentas, solamente se regresó a comer. Oye, tienes otros personajes. Tienes el mismo Jeroboam. Jeroboam era un perverso. Y Jeroboam llevaba a cabo sacrificios. ¿Por qué Jeroboam no se murió? ¿Por qué los sacerdotes que quemaban lo que no debían quemar y hacían por qué ellos no? ¿Por qué ser tan severo con este varón de Dios y no con los que no son hombres de Dios? Pues a lo mejor por eso, ¿no? Porque este era el varón de Dios. ¿Por qué el concepto de cero tolerancia? ¿Voy a decir que Dios es cero tolerancia? No quiero decirlo. Aunque aquí parece que sí. Aunque no me gustaría decirlo, pero aquí parece que sí. ¿Por qué un Dios lento para la ira con los demás y no con Él? No sé. Es complicado, de verdad es complicado, pero sí me deja una enseñanza y la comparto. No apartarse de la instrucción y la enseñanza de Dios, ni tantito. Ahí está y pues llévala a cabo y cúmplela, porque puede haber consecuencias. Ahora, que el hecho de que no haya consecuencias, que a mí no me devore un león en el camino cuando me ha apartado, no significa que no es lo que merezca, no significa que no es lo que debe haber ocurrido. Estar viviendo en la misericordia de Dios no debe engañarme. Que si Dios ha sido misericordioso conmigo y
y a mí no me ocurrió lo que debía haberme ocurrido, pues no debe eclipsarme, que la misericordia de Dios no me dé la sensación de estar haciendo las cosas bien. Aquí nos queda muy claro, no, pues es que lo hizo mal, se equivocó, se regresó donde no debía regresarse y comió lo que no debía comer y comió con quien no debía comer, estuvo mal. Y si no hubiera ocurrido, y si regresa, come, platica, todo bien y regresa, no pasó nada, significa que lo hizo bien. Si el hecho de que no esté pasando nada me va a indicar que estoy bien, pues entonces mejor que pase, ¿no? Porque a veces hasta que no pasan las cosas tomamos acciones y no debiera ser así. Que la misericordia de Dios, que entrar en la dinámica de la misericordia de Dios me inspire y me anime y decir, ¿sabes qué? Qué bueno que no pague el precio, qué bueno que otro pague el precio, voy a enderezar antes de que suceda. Pero lo cierto es que a veces la misericordia de Dios nos da la sensación de que pues, no estoy mal, porque si estuviera mal algo malo pasaría. Insisto, es complicado, de verdad es complicado, pero ahí está. Y puede estar para aprendizaje y para decir, oye, yo también soy un varón de Dios y no debo desviarme, aunque podría parecer totalmente insignificante. Te puedo hacer una lista de hombres de Dios que hicieron, vaya, te pongo a David, pues ni modo que David diga, oye, David vio por la ventana que no debe haber, vio que no debe haber y se relacionó con no debe relacionarse y un león se lo comió. No le pasó nada. Te puedo mencionar a Sansón, que se relacionó con quien no debía y fue desobediente y no le pasó nada. Y te puedo hacer la lista de personas que, en mi opinión, hicieron cosas más graves y no se toparon con un león en el camino. Para este varón de Dios, que sí hizo lo que debía hacer y que su error fue caer en el engaño de un perverso, miserable, que le dijo que Dios le había dicho y un ángel le había revelado que se sentara a comerse una conchita con cafecito. Bueno, ¿cuál fue su crimen? Pues comerse un bolillito con pan. Ni siquiera comió lo prohibido, porque había cosas prohibidas, no sé, animales inmundos, ni siquiera. Bueno, es que se comió un animal inmundo delante de Dios, estaba en pecado. ¡Ay, está bien exagerado, Dios! Me complica. Pero ahí está. Desobedeció. La expresión fue rebelde, y la rebeldía es el mayor de los pecados. Aunque nosotros podemos equiparar y decir, bueno, es que el primer pecado fue el de la rebeldía. Una Adán y una Eva que fueron rebeldes al mandato, de esto no comas. Y es que la rebeldía es la madre de todos los pecados, aunque no parece un pecado grave porque vivimos en la dinámica de la rebeldía, estamos tan acostumbrados a la rebeldía. La rebeldía es algo tan cotidiano. El semáforo, la señal de alto, el tránsito, el policía, donde me diga, la rebeldía es algo con lo que vivimos y la tolerancia es algo muy bueno y la permisividad es algo muy bueno y estamos bien padre, y lo cierto es que no. Para Dios la rebeldía es un pecado grave que tiene consecuencias graves, y que no estamos sufriendo las consecuencias no significa que estemos haciéndolo bien, nada más es eso, que no me eclipse, que el hecho de no vivir la consecuencia no me eclipse como para continuar en la rebeldía. Porque esto me deja claro que la rebeldía tiene consecuencias. Y si las consecuencias no están ocurriendo por su bondad, por su misericordia, por lo que sea, que no me eclipse seguir en camino de rebeldía. Si hasta ahorita no me he topado un león en el camino, Señor, perdóname. Perdóname, y nada más y nada menos que pedir su perdón y regresar y tener cuidado. La historia va a seguir en mi cabeza y me va a seguir pareciendo exagerado, porque me puede parecer exagerado, pero sin embargo ahí está. Hubo un hombre de Dios, un varón de Dios, que perdió la vida por rebeldía, que a mis ojos no hizo nada grave, que a mis ojos me sigue pareciendo exagerado, pero sí me puede dejar una lección, que no hay un área de mi vida en la que la rebeldía esté ahí. Ni siquiera el comerme un bolillito puede sonar, porque entonces cuando te encuentras acá en la palabra de Dios dice, oye, hay gente con la que no te debes sentar a comer, y yo me he sentado a comer, entonces estoy en rebeldía. Que no me tope un león en el camino no significa que no me lo merezca o que no pueda estar ahí. Es complicado, repito, pero ahí está, y espero que
podamos hacer reflexión en él, hagan reflexión en él, lean el pasaje, léanlo, 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 y Señor, que nos revele. Si hay rebeldía en nosotros, Señor, hay rebeldía, muéstrame si hay rebeldía, perdóname si hay rebeldía, y ayúdame a regresar y a vivir en un camino donde, y en una vida donde yo no soy rebelde, porque somos varones de Dios, también con una misión, también con un rumbo y con una forma en la cual debemos llevar a cabo eso. Se lo dejo ahí de